al completo, al capítulo completo, una regla básica siempre que yo sugiero que usted considere cada que escudriñe la palabra de nuestro Dios. Esta es que ningún texto aislado puede formar una doctrina, aunque sabemos que la palabra de Dios es muy rica y muy fructífera en este sentido. Sin embargo, para los que somos, como su servidor, menos ávidos en el escudriño de la palabra, entendemos que un texto sin contexto solamente es un pretexto. Es una regla básica de la hermenéutica, por lo cual le voy a suplicar, me acompañe, vamos a leer el capítulo 9 de Apocalipsis y vamos a entrar en materia, recordando que este es un libro complejo y en el cual tenemos que poner mucha atención en cada una de las cosas que están aquí descritas. Leamos, mis amados hermanos, capítulo 9, dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que como muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones. Tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era de 200 millones, y oí el número de ellos, y así vi los caballos de visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, del jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres de fuego, y del humo, y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los hombres que no fueron muertos en estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Bien, mis amados hermanos, este es el contexto de lo que hoy vamos a analizar concretamente, estas figuras de langostas que salen, como ya hemos leído, precisamente del pozo del abismo. Y vemos también que estas langostas tienen una potestad, y esa potestad
es como aquella que tienen los escorpiones de la tierra. A grosso modo, este es el objetivo que nosotros nos hemos fincado de esta parte de la escritura. Es importante, como les había yo comentado, considerar ciertas bases en las cuales nosotros nos vamos a situar para poder entender el lenguaje que estamos analizando y que por principio de cuentas, mis amados hermanos, tenemos que considerar que es un lenguaje simbólico, que son cosas que si bien es cierto, tienen que suceder, es aquí donde nosotros debemos de tener la sabiduría o el entendimiento para poder discernir a qué se está refiriendo dentro de esta visión el apóstol Juan. Recordemos, mis amados hermanos, que cada una de las cosas que la palabra de Dios nos habla son siempre de manera simbólica. Hay una parte que me gustaría leer en este momento en el Evangelio de Mateo capítulo 13, únicamente como orientación de lo que estamos nosotros considerando, hermanos. En este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, vemos que dice en el verso 1 que en aquel día Jesús salió y se sentó junto a la mar, y se allegaron muchas gentes. Él estaba sentado, estaba en la ribera, y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Esto es importante porque es la forma en la que nuestro Dios nos habla, por medio de parábolas. Sabemos que la parábola es una forma pedagógica de enseñanza y que toma precisamente elementos de la realidad que conocemos o que podemos percibir para poder ser enseñados, instruidos. Y estos elementos son sencillos, como en este caso, las langostas y un pozo, el humo y ciertas características de estas langostas, que es lo que vamos a empezar a analizar. Sin embargo, quisiera yo, antes de iniciar con el análisis, establecer unas bases para que todos en esta ocasión nos guiemos por dichas bases, que son bases generales de hermenéutica, pero que tenemos que tener siempre presentes para iniciar cualquier tipo de análisis al respecto. Primero que nada, recordar que la palabra de Dios está brindada por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Como está escrito, no requiere de otra cosa sino de la sujeción y obediencia a nuestro Dios para ser objeto de esa influencia divina que algunos conocen como el Ruach HaKodesh o Santo Espíritu de nuestro Dios. Para entender estas cosas, nuestro Dios quiere que hagamos de esta manera y que seamos siempre celosos. Recordemos dos hombres para tomar como ejemplo lo que estoy refiriendo. Daniel y Juan, que son dos de los profetas o de los hombres santos que describieron cosas como esta que estamos analizando, pero ellos tenían cierta preparación. Recuerde usted, Daniel era un varón que ejercitaba el ayuno, se mantenía constante en oración, de tal forma que es llamado varón de deseos, un varón completamente entregado, humilde, sumiso a nuestro Dios, y que siempre estaba dispuesto a escuchar en este éxtasis de la santidad. Es decir, la santidad conviene a aquel que quiere escudriñar este tipo de arcanos que están en la palabra de nuestro Dios. Tenemos que aceptar, amados hermanos, que independientemente del escritor que haya plasmado la palabra de nuestro Dios, la palabra sigue vigente, está constante y es una palabra verdadera, una palabra que desde lo antiguo ha sido guardada para la eternidad. Fue prometida a los padres antiguos como compromiso, de nuestro Dios. Lo puede usted leer en Hechos 13:32. Se ha anunciado desde la antigüedad, puede usted corroborarlo en Isaías 53:1, y siempre ha habido atalayas enviados, como lo establece Hebreos 13:2. Aunque no todos obedecen, como lo refiere el apóstol Pablo en Romanos 10:16. No debe avergonzarnos, etcétera. Dentro del plan de nuestro Dios, amados hermanos, estamos dispuestos para que estas palabras
nos ayuden a entender todas las cosas que han de venir, y nosotros tenemos que comprender ciertas digamos, reglas o normas. La primera que voy a señalar, mis amados hermanos, es aquella que dice en Isaías 28:13. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, para que nosotros, amados hermanos, estemos atentos. Esto que nos describe Isaías 28, verso 13, es importante. Es una forma en la que nuestro Dios nos diseña la hermenéutica que tenemos que utilizar para el análisis bíblico. La siguiente parte es importante. ¿Por qué? Si alguna parte de nuestra escritura tiene un sentido literal o figurado, cuando el sentido de lo que estamos leyendo es claro, nosotros no tenemos más que darle esa interpretación. Es decir, por ejemplo, cuando habla acerca de que el Señor estaba junto a un pozo y le pedía agua a la mujer, literalmente estaba en un pozo y había una mujer ahí frente de él. Obviamente después vemos que el Señor mismo explica acerca del agua de vida y de una serie de figuras que el mismo Señor nos va explicando. Cada una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo explica siempre tienen ahí la forma figurada y después la explicación literal, como el caso de la parábola del sembrador, que primero la reseña nuestro Señor Jesucristo de manera figurada y después les entiende. Una cosa bien importante que dice en el Evangelio de Juan, mis amados hermanos, en el capítulo 4, cuando les dice a sus discípulos que a ellos les había sido dado escudriñar y entender las cosas del reino de los cielos, porque el Espíritu Santo les ayudaba a estas cosas. Y sin embargo, en el verso 39 de este capítulo 5 les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por ello, mis amados hermanos, es importante. Cuando el texto es claro, no hay que agregarle, no hay que tratar de buscar interpretaciones que muchas veces nos llevan a errar la interpretación que requerimos para comprender bien la palabra de nuestro Dios. Esta regla es importante, a menos que la misma escritura nos vaya mostrando que puede tener otra interpretación al que aquel objeto, aquella situación que se está describiendo en la misma. Dice la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, con esta podría ser una ironía o podría bien ser una forma retórica del sarcasmo o de la paradoja. Fíjese usted, dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Es una paradoja, porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, mas cualquiera que la perdiere por la causa del Señor, la hallará. Esto lo puede ver usted en Mateo 16:25, y esta es una de las formas, repito, esta es únicamente una introducción para empezar a abordar el tema de las langostas y tener bien en el entendido cuál va a ser la metodología que utilizaremos en este breve círculo de estudio. El lenguaje usado en la escritura, esta es la segunda base, dice, en general, no es de personas cultas, porque es un lenguaje sencillo, propio de aquel contexto histórico donde nuestro Dios enseñaba a la gente más común para avergonzar a aquellos que se decían sabios, como era el caso de los escribas y de los fariseos. Por ejemplo, aquella palabra que viene en Jeremías 6:16 y en el capítulo 18:15 de este mismo libro, donde dice, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. La siguiente base podría ser también, la Biblia define su propio lenguaje insertado en su contenido. Cuando es figurado o retórico, se encuentra declarado en diferentes partes de la narrativa. Por ejemplo, el Salmo 78, verso 2 y Mateo 13:35, mis amados hermanos.
estos dos textos parecería estar tan alejados. Un libro de cantos, un libro poético como es el de Salmos, y el libro de Mateo, que es un libro un poquito más complicado, porque si bien nos reseña situaciones, una crónica de la vida de Jesucristo, también contiene, como usted lo sabe, fuertes dosis de profecía, de parábolas y una serie de elementos que nos pueden hacer entender aún más la palabra de nuestro Dios, que el libro de los Salmos, aunque ambos contienen también profecía, contienen ciertos elementos, como ya he dicho, que nos pueden ayudar a entender ambos sin tener una verdadera relación dentro del orden de lo que sería el canon. Bien, el contexto histórico y narrativo es fundamental. Texto fuera de contexto es un pretexto, ese ya lo habíamos comentado, y es necesario practicar la lectura integral de todos los capítulos para que podamos tener un análisis más diáfano, más conciso de lo que vamos a interpretar. Los pasajes claros o sin dudas ayudan a interpretar regularmente los menos claros o dudosos. Ningún texto claro puede ser descalificado por uno menos claro. En este sentido, bueno, sentamos ya las bases. No sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda o algo que quisieran que repitiera, por favor, abra su micrófono y hágamelo saber, por favor. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar pues al análisis bíblico del capítulo 9, verso 3 de la visión de Juan. La primera parte, la primera vez que aparecen estos elementos hablando de langostas es en el capítulo 10 del Éxodo. Seguramente usted lo recuerda cuando usted abre este libro del Éxodo, que precisamente es un libro que contiene ambas cosas. Es un libro complejo. Hay algunos que lo tienen como parte de un libro, el Éxodo y el Bereshit o el Génesis, y le conocen como el libro de los nombres. Sin embargo, aquí en el capítulo 10 del Éxodo, podemos encontrar que se habla de una plaga que fue mandada por nuestro Dios hacia los egipcios. Y tomen en cuenta esto, de acuerdo a lo que establecimos, mis amados hermanos, siempre las langostas van a tener esta característica. Van a ser muchas, como dice esta plaga. Ya el hecho de hablar de una plaga, en este caso, hablamos de que vienen, no sé, por enjambres gigantescos que aparecieron precisamente por la desobediencia del faraón, pero que finalmente es una señal que nuestro Dios establece, como dice el verso 2 de este capítulo 10, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que di entre ellos, y para que sepas que yo soy Jehová. Hablando precisamente de las plagas, pero en particular esta que estamos analizando y que tiene relación de alguna forma para la interpretación del capítulo 9 del Apocalipsis, y tiene que ver precisamente que son muchas. Primero, cuando hablamos de langostas, tenemos que ver que es una multitud. Y vamos a corroborarlo, por favor. Abra usted en Números capítulo 13, verso 33. Números 13, verso 33. Quiero hacer un poco más interactiva en esta parte la reunión, mis amados hermanos. Si alguno tiene rápidamente el capítulo 13, verso 33 de Números, por favor abra su micrófono y léalo si es tan amable. Amén, hermano. La palabra de Dios dice en Números 13, verso 33, dice, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recogerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. El siguiente, por favor, hermana. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Bien, aquí tenemos en segunda instancia, como ya lo había referido, esta figura que los hijos de Israel refieren cómo eran ellos a los ojos de estos gigantes, hijos de Anac. Pero hay una característica. Aquí dice el verso 33, vituperaron la tierra que habían reconocido. Es decir, ahí había una situación ya de rebeldía del pueblo, y esto los hace sentirse menos. Recuerden ustedes que Dios le había establecido a Israel que ellos iban a ser fuertes, que iban a ser cabeza y no cola. Sin embargo, aquellos espías que fueron a reconocer la tierra se acobardaron, tuvieron miedo. Nada más tenemos ahí dos, como es el caso de Josué y Caleb, que fueron los que mantuvieron la firmeza de la fe, la confianza en nuestro Dios. Y estos que se acobardaron decían, y era a nuestro parecer como langostas. Es decir, aquí la langosta es referida como, pues lo que es literalmente un bicho pequeño, que si bien es cierto, son muchos, en este caso, de acuerdo a esta parte de la escritura, ellos utilizan el concepto para hacer parecer que son pequeños o insignificantes a los ojos de los gigantes hijos de Anac. Bien, esta es una de las interpretaciones que podría dársele a la figura de las langostas de Apocalipsis. Sin embargo, no la tome todavía, vamos a seguir analizando. Primero ya tenemos en el Éxodo 10, que son cantidades inmensas. Esa es una de las formas de interpretar a la langosta en la escritura. Ya vimos la siguiente, la que acabamos de analizar. La siguiente estaría en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 5. Jueces, capítulo 6, verso 5, por favor, igual de la misma manera, si alguien lo tiene a la mano, por favor, abra su micrófono y lea Jueces, capítulo 6, verso 5. Amén, hermano. Dice, Gracias. era pues Israel en gran manera empobrecido. 6:5, ¿verdad? Sí, mi hermano. Perdón, dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Amén. Amén. Ya, ahí tenemos otro concepto. Muchas gracias, mi hermana. Otro concepto que debemos de adicionar a la interpretación. Además de que son muchos, son destructivos. Ya ahorita hablaremos de Abadón y de Apolión, que dice la escritura en la parte que estamos analizando, que es el jefe de ellos. Sin embargo, aquí encontramos otra situación que va unida a la declaración de lo que son las langostas. Son muchas y son destructivas, así comparadas con estos grupos de gentiles que estaban precisamente alrededor de la tierra de Canaán, y que eran los madianitas, amalecitas y los orientales. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, hermanos. Aquí yo tengo esta interpretación. Cuando la palabra de Dios habla, en este caso, de los orientales, habla precisamente, por ejemplo, hoy uno de los países del lejano oriente es China, y hay una circunstancia en ellos que son muchos. Había un profesor que tenía yo cuando era escolar, y nos decía, si los chinos se pusieran de acuerdo y todos dieran un salto al mismo tiempo, moverían la tierra, de la cantidad de individuos que viven en este país. Lo cual vuelve a referir, estamos encontrando una constante, que son muchos. Vemos ya tres textos que nos dan esta circunstancia. El mismo libro de los Jueces, capítulo 7, verso 12. Ya dijimos que están los madianitas, los amalecitas y los orientales. Aquí nos vuelve a repetir la escritura en este libro de los Jueces esa característica. ¿Qué dice ahí, si alguien tiene la bondad de leer? Capítulo 7, verso 12. Sí, hermano. Dice de la siguiente manera, Jueces 7:12. Dice, y Madián y Amalek
y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Amén. Amén. Esta es una parte literal de lo que estamos leyendo. Es lo que describe aquí el escritor del libro de los jueces. Ciertas características, ya vimos que multitud, y ahí hay una característica que estaban como la arena que está en la mar. Aquí es un concepto que encontramos también en lo que leímos del capítulo 9, si usted recuerda, dice que son como la arena de la mar, aquellos seres que suben del pozo del abismo. Ese es otro elemento que me parece muy importante, consideremos, para tratar de darle una orientación, una interpretación a esta parte de la visión de Juan. Ahora vamos a Isaías, mis amados hermanos. Isaías dice, Dios está sentado en el cielo de la tierra y los moradores de la tierra son como langostas. Esto dice el libro de Isaías, mis amados hermanos, y es algo que también podemos reiterar. Es una característica de estos personajes, de estas figuras retóricas que vamos a interpretar en la parte del capítulo 9. Jeremías 46, 23, por favor. Hay otra constante, volvemos a ver, hermanos, esta circunstancia, y vamos a ir apuntando por ahí, si usted puede, apunte las características de las langostas, y de ahí vamos a basar nuestra interpretación o nuestra explicación de la profecía. Jeremías 46, 23. ¿Alguien lo tiene, por favor? Y también si alguien puede buscar Jeremías 51, 14. Jeremías 46, 23 y también capítulo 51, verso 14. Sí, Amén. Por favor. Jeremías 46, 23 dice, cortaron su voz que dice Jehová. Perdón, creo que se estaba cortando el audio, hermano. Sí, mi hermana, como que se le bajó su pila, creo. Sí, Ahí la pero ya me escuchamos. escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Cortaron su voz que dice Jehová, porque no podrán ser contados, porque serán más que langostas, ni tendrán número. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Aquí otro profeta nos refiere a las langostas y nos habla de una multitud, y tendremos que considerar de qué hablaba este profeta en ese momento y por qué dice que serán muchos como langostas. Adelante, capítulo 51, verso 14, por favor. Sí, hermano. Dice 51, 14 de Jeremías. Jehová Amén. de los ejércitos juró por su vida, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Amén. Amén. Aquí vemos que ya hay dos elementos. El profeta Jeremías nos está hablando de qué iba a suceder al pueblo de Israel, cómo iba a convocar naciones, iba a levantar ejércitos como langostas para ir en pos de Israel. Esto es bien importante porque vamos a estar mirando la interpretación del capítulo 9 del Apocalipsis con estos elementos que ya tenemos aquí dos profetas que nos están haciendo esta referencia, mis amados hermanos, acerca precisamente de cómo estos varones, estos hombres que Dios va a levantar en contra del pueblo de Israel, por supuesto, van a ser ejércitos grandes como langostas. Verso 27, mi hermano, si es tan amable, de este mismo capítulo 51. Sí, hermano. Para corroborar lo que acabamos de decir. Sí, hermano. Versículo 27. Del Alzad, capítulo 51. sí. Dice de la siguiente manera: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, apercibid gente contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Miní, de Aschenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizados. Amén. Amén.
Aquí ya tenemos un elemento más como caballos erizados. ¿Recuerda usted lo que leímos en la lectura del capítulo 9? Decía que eran como caballos aprestos para la batalla. Ya dos ocasiones estamos considerando luego entonces que aquí estamos viendo, mis hermanos, que las langostas y los ejércitos tienen una relación. Obviamente en la antigüedad los ejércitos eran llevados como con caballos, perdón. Era una forma en la que se movían las tropas y que hacía poderosos a aquellos ejércitos. Baste un dato histórico, por ejemplo, aquí en México lo que hizo posible de alguna forma la conquista fue que los españoles, herederos de los romanos, traían también esta escuela, traían caballos, recuerda usted, traían perros, traían una serie de elementos porque eran pueblos guerreros. De hecho, otro dato también quiero aportar que usted le invito a que escudriñe, es que estos pueblos, estos que acaban de ser nombrados, Ararat, Mini, Askenaz, y aquellos del oriente que leíamos en el libro de los jueces, por ejemplo, son parte de aquellos pueblos bárbaros que eran alquilados como mercenarios para la guerra. Y todavía en el tiempo de Roma, en el tiempo de los griegos, se alquilaban este tipo de personas y tenían una característica. Si usted puede ver aquellos pueblos orientales, entre los cuales todavía hasta el siglo XIX se contaba la Gran Tartaria, los tártaros, que son de aquellos cuernos de la bestia, eran muy hábiles jinetes. Era una de sus características que montaban y tenían incluso unos caballos hechos a propósito para aquellas estepas, para aquellas praderas de lo que es el Valle del Cáucaso y toda esa zona que abarcaba la Gran Tartaria, y eran personajes que se alquilaban para ese ejercicio. Así como hablamos de los espartanos, los griegos y de una serie de elementos los que el hombre ha destacado por hacer la guerra. Y esta es una característica de lo que vamos a interpretar en el capítulo 9 acerca de estos seres que son como langostas. Ya estamos viendo entonces otro elemento más. Son langostas, son guerreros, son muchos y son destructivos. Estos son los elementos que tenemos que considerar cuando leamos ese capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Ahora vamos al profeta Amós, capítulo 7, verso 1. Amós, capítulo 7, verso 1. Aquí tenemos un elemento importante de lo que nos reseña el profeta Amós. Quiero dar un comentario muy trillado, pero me parece siempre muy oportuno. Al hablar de profetas, aunque dentro del catálogo del canon se les llama profetas menores, yo creo que no hay ningún profeta menor. Y ahorita, por ejemplo, que dice Amós capítulo 7, verso 1, lo vamos a utilizar para interpretar el capítulo 9 del Apocalipsis. ¿Qué dice, por favor, mis hermanos? Amós 7:1. Dice la palabra de nuestro Dios: así se ha mostrado el Señor Jehová, y aquí él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Amén, hermana, muchas gracias. Bien, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Dice que estas langostas empezaban a crecer con el heno tardío, y ese heno tardío lo describe, dice, después de la siega del rey. Y si usted lee el verso 2, va a encontrar una similitud acerca de lo que estamos analizando. Y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra, estas langostas, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Así, mis hermanos, vemos que las langostas, ¿por quién son enviadas? Aquí lo dice. ¿Quién las crió? Mi hermana que dio lectura. Dice que por el Señor Jehová. Amén, hermana, muchas gracias. Hay una parte donde la escritura dice que por él fueron
creadas todas las cosas que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en las aguas, etcétera. Es algo bien importante. Sabemos que nuestro Dios dice que hace al justo para el día del Señor, pero también hace al impío para la destrucción. La palabra de Dios nos enseña, es decir, nuestro Dios, no que los haya predestinado, pero cada uno escoge en esta libertad que tenemos de qué lado queremos estar, de acuerdo al deseo de nuestro corazón o a la concupiscencia de nuestra mente o de nuestro espíritu. Es aquí donde nos vamos ubicando según cada quien. Bien, tenemos ahora cuando en el capítulo 3 de Mateo, en su verso 4, nos describen a Juan, aquel Juan, el que apareja el camino para la aparición del Señor Jesucristo. Hay algo bien importante acerca de las langostas y que estas eran el alimento de Juan el Bautista. Mateo 3:4 dice que eran la comida de Juan. Él estaba vestido de piel de camellos, andaba predicando y era una de sus características. Puede encontrar usted también este dato en el capítulo 1, verso 6 del Evangelio según Marcos. Mateo 3:4 y Marcos 1:6 nos van a referir precisamente que Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Era una característica de el último de los profetas, uno de los más grandes según por Jesucristo. Recuerda usted que dice, dentro de todos los hombres nacidos de mujer, no existió nunca otro mayor que Juan el Bautista. Esto es algo que el Señor dice a propósito de este profeta, de este varón santo, y que es precisamente el que se alimentaba de langostas. Pues es algo literal que sucedía, pero que también nos va a servir para interpretar lo que nosotros tenemos que interpretar bien. Entonces, si volvemos ahora, mis amados hermanos, abrimos de nuevo en Apocalipsis capítulo 9, ya con estos elementos que hemos recabado, vamos nuevamente. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella, dice, que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Hay algunos hermanos o interpretadores o lectores de la Biblia que suponen que aquí que abre el pozo del abismo es, pues algunos, como dice que una estrella que cayó a la tierra, dicen que es aquel lucero que viene en el capítulo 14 de Isaías. Yo no lo veo así, no lo aprecio así, porque si bien es cierto, este concepto se le da también a aquel rey de Babilonia. Cuando usted hable la escritura, mis amados hermanos, en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, encontramos algo que el Señor Jesucristo dice acerca de él mismo. Permítame, déjeme ubicar el texto al cual yo me estoy refiriendo. El verso 18, por favor, del capítulo 1 del Apocalipsis. ¿Quién me ayuda, por favor? Capítulo 1, verso 18. Amén, hermano. Por favor. 1:18 dice, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo a esto que acabamos de leer en el capítulo 2, y cuando habla en el capítulo 9 de esa estrella que cayó del cielo y le fue dada la llave del pozo del abismo, ¿quién sería acaso este personaje? ¿Quién cree usted que sea este personaje? Es una estrella que cayó del cielo. Hay una parte donde el Señor Jesucristo declara
y nadie subió al cielo, sino el que vino del cielo. ¿Quién es? Nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor entonces en el capítulo 1, verso 18? Dice, yo soy el que tengo la llave. Entonces, aquí estamos viendo que de quien se está refiriendo, esa estrella que cayó del cielo y le fue dada la llave del pozo del abismo, es el Señor Jesucristo. Bien, dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Cómo podríamos interpretar esta parte? Dice que al abrir el pozo, sube humo como un gran horno y se oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando el Señor Jesucristo inició la predicación del Evangelio, hay una frase, a ver quién me ayuda, por favor, no vamos a ver el texto, le queda de tarea a usted, pero hay una parte donde el Señor Jesús les dice, no creáis que he venido a meter paz en la tierra, he venido a meter espada. Dice, y estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esta parte es interesante. ¿A qué podrá referirse esto que estamos leyendo? Subió humo del gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, mis amados hermanos jóvenes. El apóstol Pedro nos regala una figura retórica en su carta, en su primer carta, cuando habla acerca de que dice, hasta que el lucero de la mañana aparezca acerca de aquellos que hemos de ser convertidos o convencidos por la palabra de nuestro Dios. ¿Quién se acuerda de dónde dice estas cosas, mis hermanos? Por favor, abra sus micrófonos y recuerda dónde dice, hasta que el lucero de la mañana aparezca. ¿No recuerdan, mis hermanos? ¿Les escucho o ya no me oigo, mis hermanos? Sí, hermano, es segunda de Pedro 1:19. Amén. ¿Qué dice mi hermano? Sí, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Muchísimas gracias, mi hermano Uber. Es precisamente lo que estamos analizando, la palabra de Dios. ¿Qué sucede entonces cuando sube aquel humo, oscurece la palabra de nuestro Dios? Seguramente aquí podríamos decir que una vez que surge el Evangelio, cuando el Señor dice estas palabras que había yo referido, no creáis que he venido a traer paz, sino he traído contienda. Y sabemos qué pasa posteriormente con el Evangelio. Una vez que el apóstol Pablo, incluso Judas y el mismo apóstol Pedro en este capítulo que acaba de referir mi hermano, este capítulo 2, empiezan a hablar de hombres impíos que empiezan a pervertir o adulterar la palabra de nuestro Dios. Bien podemos interpretar que esto que está aconteciendo en el verso 2 es precisamente que se empieza a enturbiar la luz del Evangelio, se empieza a adulterar, empieza a proliferar. Dice, y de vosotros mismos saldrán hombres impíos que se desviarán y que empezarán a hacer muchas cosas, que como podemos leer a Judas, podemos leer al mismo Santiago, a Pablo, etcétera, que empiezan a avisar de esta situación que se empezaba a gestar ya desde los albores de lo que fue el Evangelio. El mismo Juan, capítulo 6, verso 66, este Evangelio
nos dice que a partir de que empezó a haber cierta tribulación, muchos discípulos ya no anduvieron con el Señor Jesucristo. Luego, entonces, aquí lo que podemos ver es que empieza a oscurecerse precisamente la palabra por el humo del pozo, es decir, por toda esta podredumbre que empieza a salir una vez que se inicia, mis amados hermanos, podríamos decir la cuenta regresiva. Verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y fue les dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Aquí tenemos otro elemento. Primero, ya sabemos que las langostas son muchas, son como ejércitos que son también dañinos, que son destructores y precisamente también que tienen este poder, esta potestad de dañar. Dice, y les fue dado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. A este texto que acaba de leer precisamente mi hermano Uber nos ayuda, porque ahí dice, si lo volvemos a leer, dice que la palabra de Dios nos va a ayudar. Dice, tenemos la palabra profética más eficaz. El apóstol Pablo nos dice que calcemos el yelmo de la fe y la coraza de la palabra de nuestro Dios, dice, para estar libres de las acechanzas del adversario. Esto es un elemento que estamos en una batalla, porque estas langostas son ejércitos. ¿De quién son ejércitos? Si usted abre, por favor, ahí en el capítulo 10, verso 19 del Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 19, por favor, vamos a referir a algo. Note usted lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué dice ahí Lucas 10, verso 19? Claro que sí, hermano. La palabra de nuestro Dios dice así: He aquí, os doy potestad de deshogar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y os es dañada. Amén. Amén, hermanos. No os dañará, dice la palabra de nuestro Dios. Y aquí vemos lo que acabo yo de decir. Ya vimos que las langostas son ejércitos, ¿verdad? Que son personas que van a ser abundantes como la arena de la mar y van a ser destructores. ¿Qué van a destruir? Pues la fe, van a destruir el evangelio, van a destruir la obra que puede haber en cada uno de nosotros. La parábola del sembrador nos podría servir para interpretar, lástima que no hay mucho tiempo, pero cuando usted analiza la palabra del sembrador, ahí claramente el Señor cuando la interpreta dice, el adversario es el que vino y sembró cizaña en aquella buena simiente. Esto es lo que yo estoy tratando de interpretar junto con usted de esta parte de la escritura. Obviamente estamos hablando de la parte en la que se toca la quinta trompeta. Dice que estos escorpiones, vamos a ver ahora en el Deuteronomio 8:15, por favor, para ver cómo se interpretan los escorpiones en la escritura, para ir moderando nuestro criterio en este sentido. No sé cuánto tiempo tengan mis hermanos, pues si para no aburrirlos, no hacer cansada esta sesión, si pudiéramos tener otra, sería también muy, muy deseable, porque siempre este tipo de cosas de la escritura requieren de escudriño meticuloso y tratar también de retroalimentarlos, es decir, de que usted lo analice y en algún otro momento podamos retroalimentarlos, intercambiar opiniones y ver si esta interpretación podría ser correcta. Adelante, si alguno de mis hermanos tiene Deuteronomio 8:15. Dice así. Adelante. Está bien. Dice así la palabra de Dios. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Amén. Amén, muchas gracias, mi hermana. Qué bonito hecho literal que acaeció a Israel, pero también lo tomamos como un elemento interpretativo
en este capítulo 9, en el cual hay una gran contienda, y esto tiene que ver con lo que leíamos en el capítulo, en el verso 4 de esta parte que estamos analizando de la profecía del capítulo 9, del por qué dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, y a ningún árbol. Si alguien recuerda así, sin leerlo, mis hermanos, porque esto es, dice uno de mis hermanos, esto es de primaria, el Salmo 1, verso 1, ¿qué dice por ahí? A ver si se acuerda alguien que se lo sepa de memoria. Salmo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no Que no anduvo en anduvo en consejo consejo de... de malos, ni Amén. estuvo en... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni se ha sentado. Dice, Ah, se me antes en la fue. ley de Jehová Está en su delicia, medita. de día Dice, y de y noche. será como, ¿y qué sigue, Como mi el hermano? árbol, y ¿Será será como como qué? árbol plantado junto a arroyos de aguas que dará su fruto a su tiempo, Entonces y quiere su decir, hoja no cae. ¿se acuerda? Mira, lo que estamos leyendo dice que le fue mandado a estos seres, les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente, y aquí cambia, dice, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Quiere decir que al que es como este que reseña el Salmo 1, verso 1 y 2, no le va a hacer daño este tipo de alimañas o este tipo de langostas que estamos viendo, como nuestro Dios los guardó en el desierto, como nos reseña aquella ocasión donde Israel iba caminando en el desierto entre serpientes y escorpiones, y nuestro Dios les protegió. Así también a nosotros nos protege, y todavía culmina este capítulo 8, verso 15 de Deuteronomio diciendo, y te di de beber agua de la peña. Nosotros bebemos agua limpia del Espíritu de nuestro Dios, que es su palabra. Y esto nos va a proteger en el momento en el cual este tipo de cosas empiecen a suceder, que ya están sucediendo. Para mi humilde opinión, ya están sucediendo, han sucedido. Por supuesto, vendrán todavía cuestiones más difíciles. Le estaba leyendo apenas en las noticias, mis amados hermanos, que ya, por ejemplo, en China se encargaron de empezar a quemar volúmenes de la Biblia. Incluso establecieron una ley para que ya no se editaran y no tuvieran la Biblia, se pudiera ir comercializando en este país del Medio Oriente, que se está erigiendo como una potencia en estos momentos. Yo no estoy diciendo que esto sea, pero es algo que podemos tomar para interpretar este tipo de tiempos y situaciones que está describiendo este capítulo de la Escritura. Bien, si alguien, por favor, nos leyera Primera de Reyes, verso 12, primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 11 y verso 14. Vamos a ver a Roboam y a Jeroboam en esta parte de los reyes. Hay algo allí que tiene que ver también con esta explicación que tenemos que encontrar. Primer libro de los Reyes 12, verso 11 y verso 14. Amén. Dice, ahora pues mi padre os cargo de peso yugo, mas añadiré vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os hiré con escorpiones. Y el 14 dice, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero añadiré vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Digamos, si entramos a la explicación médica, sabemos que un escorpión es venenoso, y que precisamente conforme va haciendo efecto el veneno, una vez introducido en la corriente sanguínea de las personas, empiezan a tener sufrimientos duros, calenturas, digamos, altas de temperatura, sudoraciones, hasta llegar muchas veces a su fin, dependiendo de la cantidad del veneno y una serie de situaciones
que tienen que ver para que el hombre pierda su vida. Y pudiera ser de esta manera en la orientación que yo estoy sugiriendo, que cuando la palabra de Dios es quitada de alguien, algo que le recomendaba David a Salomón era: no te alejes de Dios, porque si tú le dejas, él también te dejará. De ahí la importancia de que el Hijo de Dios esté siempre cerca de Dios, alimentándose de esa corriente de aguas que leíamos del Salmo 1, para siempre estar fortalecido, estar verde, estar listo para las acechanzas de estos seres que están siendo descritos en este capítulo 9 del Apocalipsis, mis amados hermanos. Ezequiel 2:6, ¿quién tiene la bondad? Ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Ezequiel capítulo 2, verso 6. ¿Quién tiene, por favor, la bondad de leer? Dice Ezequiel 2:6, y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallares entre zarzas y espinas, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. Amén, muchas gracias, mi hermana. Aquí es donde enlazamos, según lo que dice Ezequiel capítulo 2, verso 6, la forma interpretativa que le estamos dando a este pasaje del capítulo 9 de Apocalipsis. Lo que está sugiriendo el profeta por la influencia del Espíritu, entonces dice: no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. ¿Entre quién moran estos santos de los que describe Ezequiel? Dice: entre zarzas y espinas, y moran entre escorpiones y serpientes, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que podemos rescatar de aquí, que estos que salieron, estas langostas, que tienen estas características, dice el verso 7, y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. ¿Se acuerda que leímos a los caballos erizados para la guerra en las lecturas que habíamos hecho anteriormente? Dice: y sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro, es decir, no que eran coronas de oro, note usted, es decir, tendrían eminencia, tendrían potestad, tenían poder, dice, pero no serían realmente como el oro de Ofir o como el oro que representa la palabra de nuestro Dios, sino que esto es, como dicen, el oropel. Estas coronas podríamos bien cambiar esto que dice semejantes al oro como que eran de oropel, es decir, unas coronas mentirosas, figuradas nada más, dice, y sus caras como caras de hombres. Y aquí es donde donde su servidor trata de interpretar precisamente qué es este fenómeno que nos está describiendo esta parte de la escritura. Y dice el verso 8, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. ¿Se recuerda usted aquella cuarta bestia de Daniel? Dice que tenía sus dientes de hierro y que describen una sociedad de personas que aquí cuando nos refiere que buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Aquí yo lo que alcanzo a percibir es una insatisfacción del individuo, algo que no le deja ser plenamente feliz. Es algo que podríamos manejar como el sino de estos últimos tiempos, donde las personas basan su autoestima en las cosas materiales. Incluso alcanzan a deformar su aspecto físico para alcanzar a la felicidad, que no la van a encontrar, porque la verdadera felicidad no está afincada en las cosas materiales o en este tipo de situaciones que ya el apóstol Pablo en su capítulo 1 de la carta a los romanos nos refiere, que como no quisieron tener a Dios en su noticia, fueron entregados a una mente perversa para hacer lo que no conviene. Hoy vemos precisamente que un vacío existencial en la sociedad humana, un vacío en el cual la gente quiere llenar ese espacio con otras cosas que no son, por supuesto, pueden ser muchas materiales,
incluso no materiales, filosofías vanas, cosas que no tienen que ver con lo que Dios pide del ser humano para ser rescatado de esta digamos, de este vacío existencial, de esta pobreza o esta podredumbre humana que estamos viviendo y que se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero estamos alcanzando un clímax en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos, en los cuales bien podríamos decir que ellos son atormentados y que buscan la muerte, pero no la van a encontrar porque finalmente la insatisfacción de su forma de vivir es algo que no puede cubrirse, sino más con la existencia de Dios en sus corazones. Bien, terminamos, hermanos, con el verso 10, perdón, 9 y 10, que dice, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros, como muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, como estos que leíamos del rey Roboam, y dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre hebraico es Abadón y en griego Apolión, que declarado en el castellano que nosotros manejamos, hermanos, quiere decir el destructor. Termino con esta referencia. ¿Usted recuerda aquella noche del capítulo 12 del libro del Éxodo? ¿Quién recuerda qué trata ese capítulo 12 del Éxodo? Es trascendente para nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que se celebró? Le voy a dar un poquito en el capítulo 12 del Éxodo. Abra su micrófono y por favor apoye. Es cuando se celebraba la Pascua. Ay. La Pascua. Muy bien, mi hermana. Muy bien, mi hermana. Y mi hermana Mari, ¿y qué pasó? El que no comió la Pascua, el que no se guardó, el que no se guardó en sus habitaciones, ¿qué le sucedió? Según yo, murió porque es que no Pues sé. sí, hermana, si usted lee ese capítulo, muy bien, mi hermana Mari, lo que pasó es que esa noche pasó el destructor. Así dice la escritura, es el ángel destructor, algunos le dicen. El destructor pasó en aquella ocasión en Egipto y destruyó y mató a uno de los primogénitos de los egipcios. Y esto puede suceder con nosotros si no estamos avisados, mis amados hermanos, si no estamos listos, como leíamos en la carta del apóstol Pablo, cuando hablaba acerca de aquel lucero de la mañana, y que yo algunas veces, mis hermanos, he pensado en el capítulo 22 de este mismo libro, cuando en el verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. Aquí el Señor después dice, y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y es Jesús, es aquel lucero de la mañana, mis hermanos, aquel que viene y nos ha de salvar de estas cosas, su palabra. Y seremos, como dice el verso 16 de este mismo capítulo 22, yo para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias del linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Palabras del Señor Jesucristo. Pues hermanos, hasta aquí espero que pues en algo haya ayudado al objetivo que se me había planteado. Les agradezco el considerarme para poder estudiar esta parte de la escritura y estoy abierto a las críticas, sobre todo mis hermanos, pero también a la retroalimentación y si es posible, de alguna manera, un abrazo fraterno. Pasa a vosotros, mis hermanos.
A vos paz, hermano ministro Oscar, pues la verdad pues no, nos hemos quedado con un muy buen sabor de boca, escuchar este tipo de temas, escuchar este tipo de también de interpretaciones bíblicas, así como lo refería usted al principio, hermano, pues nos ayuda a nosotros pues a poder considerar varias partes de la escritura que son también de pues de saber que también somos parte de esa bendición de nuestro Dios. Bien, hermanos jóvenes, les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro, hermanos jóvenes? Pues este es el momento para poder vertir estas dudas, lo que tengan, algún comentario, pues háganlo externo a nuestro hermano ministro. Entonces, vamos muy bien. Bien, hermano ministro, dice nuestro hermano Marcelino Ángeles, dice, pasa vos, hermano ministro Oscar, ¿nos puede aportar un poco respecto a los 5 meses? Así dice nuestro hermano Marcelino. Sí, miren, hermanos, no toqué la parte de la cronología. Hay una situación que se ha dado en el consistorio de la iglesia. Miren, yo en general siempre he hablado de los días, para contar los días proféticos, utilizando aquella regla de los 360 días, es decir, el calendario lunar. Eh, Tenemos muy claro, mis amados hermanos, que en general tomamos como base en diferentes interpretaciones para calcular los tiempos el calendario gregoriano que nos es trazado, es decir, se finca un día, por poner un ejemplo, mis hermanos, 1914, por poner un ejemplo, nada que ver con lo que me preguntan. Pero ese día se estableció, según el cálculo de algunos estudiosos, para poder referir la venida de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y se utilizó un calendario de 365 días, es decir, se calcula en base a un calendario que pues nada que ver con lo que tiene que ver la profecía de la escritura. Recuerde usted, los días para hacer algún cálculo son los de 360 días. Bien podríamos decir, utilizando este criterio, mis amados hermanos, si cada mes tiene 30 días, si hablamos de 5 meses, estamos haciendo una multiplicación 3 por 5, 15 serían alrededor de 150 años, día por año, según la regla que está establecida. Esto de alguna manera general. Tendríamos que preguntarnos a partir de qué momento se toca la quinta trompeta. Esto, por supuesto, para poderle responder a mi hermano Marcelino, tendríamos que retomar desde la primer trompeta y estamos hablando también del primer ay. Entonces, no lo toqué precisamente por eso, porque yo creo que usted estará de acuerdo con su humilde servidor. Es parte de otro tema y como que responderlo así de una manera muy general, pues no sería ni conveniente ni sería útil para lo que podemos nosotros considerar. Recuerde, estamos hablando de 5 meses que al cálculo de según el día por año 360 del año profético, del año que se utiliza del año santo, tendríamos que tener 150 años y ubicar a partir de qué tiempo empezaríamos a contar los 5 meses para establecer un criterio y poder decir con alguna certeza de qué tiempo estamos hablando. No sé si esto le sirva a mi hermano Marcelino. Agradezco su pregunta y prometo que en alguna otra ocasión podré agregar más al respecto. Muchas gracias, perdón. Gracias, hermano ministro. Y bueno, pues esperamos que haya quedado resuelta la duda de mi hermano Marcelino Ángeles. Bien, muy bien. Entonces, hermanos jóvenes, pregunto, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna aportación que hacer al tema?
sino para que mi hermano ministro haga un examen y nos pregunte de qué es lo que vimos pues en el tema. Creo que estaría muy bien. No es cierto, hermanos jóvenes. Confiamos en que ahorita hemos retenido la parte de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues todo esto es para bendición también de nuestra vida espiritual. Bien, hermanos jóvenes, bueno, si no hay algo más que agregar en esta parte, vamos a ir, hermanos, concluyendo. Bien, dice aquí una pregunta de mi hermano David Lezama. ¿Nos podrían dar las citas que vieron en esta sesión? Bueno, hermano, pues yo creo que pues se las puede proporcionar, ya sea mi hermano obrero Abinadab o mi hermana